Ok, entonces damos inicio y quiero presentarme primero que nada quién es Marcelo Caprioclo. Se preguntarán aquellos que no me conocen de dónde salió este señor y qué es lo que está haciendo. La verdad que ha sido toda una vida de bastante servicio desde pequeñito. Tuve la suerte de, ¿cierto?, en el fondo de nacer en una familia que ya venía con la mente abierta, ya estaba en el camino espiritual y estaba en todas las escuelas iniciáticas. Por ende, para mí este tema nunca fue algo nuevo, sino que siempre fue parte de la educación que sostuve. A pesar de ser educado en el colegio, en colegio católico, siempre tuve esa como consulta y preguntas que uno se iba haciendo desde pequeño: ¿por qué este Dios era tan castigador y quién era Dios y por qué siempre estábamos con esa cosa de la culpa? Y la verdad que las respuestas nunca llegaron cuando era pequeño, pero con el tiempo uno se va dando cuenta que la raza humana, hay distintos tipos de almas que han sido encarnadas y que estamos en un proceso de liberación de todo este programa que nos tiene atrapados en cuanto a la conciencia. Todo esto, bueno, fue llevándome a tener muchos contactos pequeñitos con seres hermosos de luz que iban entregando sus mensajes, que iban guiando y durante más de 2 décadas fui siendo entrenado por ellos para poder, precisamente en estos tiempos, que no lo sabíamos, ahora decimos que son estos tiempos, poder estar preparado para entregar y ayudar también, sobre todo, al despertar de las conciencias. Y en eso ha sido la labor personal. Yo como en la tercera densidad, así como persona de profesión, soy arquitecto. Estuve muy metido en programas del gobierno, en programas comunitario, en la cual de un momento a otro tomé la decisión de salirme de todo el sistema para poder realmente encasillarme y dirigirme a lo que realmente me apasiona y que es lo que siento y tengo como misión también, como cada uno de ustedes lo tiene guardadito en su corazón. Todo esto, bueno, siempre te trae altos y bajos y cosas exitosas, como también sabemos que hay mucha resistencia de la gente que te rodea, que piensa que estás loco, que cómo vas a dejar ese trabajo que es tan bueno, frente a todas las distorsiones y la hiperinformación que estamos viviendo como sociedad. Estos acontecimientos que estamos viviendo ahora no es la primera vez que está pasando, han pasado en otras eras y siempre es parte del mismo programa, porque nos explicaban que en el fondo el tiempo, como lo conocemos nosotros linealmente, es una, ya lo sabemos ahora, es una ilusión. Pero si el tiempo nosotros lo interpretamos como si fuera un resorte, ¿cierto? Que ascendente, porque cada vez se supone que vamos alcanzando mayor nivel de conciencia, mayor nivel de experimentación. Por ende, siempre vamos subiendo nuestra frecuencia vibracional. Y eso nos va generando a nosotros ciclos temporales dentro de esta realidad que llamamos el plano físico, ¿ya? Cuando nosotros entendemos que en esta realidad también el tiempo es cíclico, se te empieza a revelar un montón de información en la cual empiezas a entender que todos venimos con un destino ya predispuesto. Y ese destino es como si fuese un paquete de información, por decirlo así, que se te repite durante toda la vida. Entonces aquí es siempre cuando uno empieza a tomar conciencia y a recordar hacia atrás cómo se nos van repitiendo procesos una y otra vez durante nuestra vida. Eso es el destino, ese es el programa evolutivo que todo ser humano nace bajo su nivel de conciencia para ir progresando y alcanzando su propio propósito acá. Muchas veces la gente dice: ay, sí, pero es que yo ahora ya lo entendí, ya descubrí cuál es mi destino y todo, y creen que no les va a seguir pasando las cosas. Las cosas siguen sucediendo porque es el programa. Desde lo personal, llévalo a lo colectivo como planeta. Y eso lo hace súper interesante porque estamos entendiendo que como planeta también venimos con este destino y este proceso de evolución. Y en los momentos actuales que nos encontramos, es un momento, yo diría, casi un momento como de alabanza, de gloria. Es ser protagonistas, estar encarnados.
aquí en la Tierra, en un momento de transición de era a era, para generar ese hermoso salto cuántico de la liberación de la conciencia, como la liberación también y la revolución del pensamiento del ser humano, un acontecimiento que no pasa siempre en nuestra existencia. Alcanzar la masa crítica de cerca de 8.000 millones de almas también es un gran privilegio que estamos constantemente, podría decir así, en este proceso de ascensión celebrando. Desde las altas esferas siempre ellos dicen que todo este plan es perfecto y no, sin embargo nosotros acá estamos viendo que cada día hay más injusticia, maldad, desorden, mucha carencia, mucho miedo a la enfermedad. Y claro, porque estamos viviendo esa propia resistencia que está dentro de nosotros. Estamos acostumbrados siempre a mirar hacia afuera y de acuerdo a lo que está sucediendo afuera reaccionamos y nos transformamos siempre en seres reactivos frente a la información. Aquí la mirada de bioenergética es entrar a ser seres proactivos con la información, porque somos generadores de toda una frecuencia vibracional y cuando entendemos eso nos transformamos simplemente en manifestadores de todo propósito y eso lo hace ser muy, muy interesante. Bien, todo esto, cuando se inició nuestro propósito, quedó registrado en 5 libros, que son El Sendero del Iniciado Sirio, y en los cuales estamos constantemente estudiándolos, siguiendo información, que más de 20 años de estudio, recién se podría decir que en el año 1900, o sea, perdón, en el 2018, pudimos entender un poquito la información. Solo la entendimos cuando dejamos de percibir la información en la línea del tiempo, creyendo que todo esto era una secuencia. Y la entendimos cómo trabaja nuestro sistema neuronal. Es decir, todo es paquetes de información. Y de la misma forma que trabajan nuestras neuronas, que van estableciendo redes neuroquímicas para generar distintas acciones de acuerdo a los hábitos de los seres humanos, nosotros, de acuerdo a nuestros hábitos, ¿cierto? En el proceso educativo, llamémoslo así, espiritual en este caso, para hablar de la energía como tal, se establecían nuevas conexiones, nuevos patrones para poder comprender y así logramos decodificar todo este hermoso mensaje maravilloso que empezamos a entregarlo como servicio y de ahí nace la Fundación de Médicos Espirituales, que ya está al servicio, lleva más de 10 años, y entramos en la ayuda de estos seres. Se podría decir que es casi como una gran hermandad que se estableció entre arriba y abajo. Recuerda, y este es un principio también que mueve el universo, que ellos están siempre con la alegría de poder asistir, ¿no? Pero si no hay un alma aquí, bajo el libre albedrío, y quiera ser ayudado, no se puede hacer nada. Entonces esta alianza, que son denominadas la Gran Hermandad Blanca, cuando conciencia es encarnada con conciencias al otro lado de ese hermoso velo, trabajan en conjunto, se establece, ¿cierto? Asistencia a las almas y así nace la Fundación Médicos Espirituales. Es algo hermoso que siempre nos ha llenado el corazón, eso es simplemente servicio voluntario de muchas almas que han pasado por un entrenamiento, al igual que lo hemos hecho nosotros, y que ese entrenamiento se llama, en el fondo, bioenergética, medicina espiritual. Está muy establecido por lo que nos enseñaron ellos a cómo trabajar y entender que todo genera matrices, patrones, morfología, y que la energía para contenerse en sí misma necesita un contenedor, tal como dice la palabra. Y ese contenedor para nosotros en esta dimensión lo podemos llamar cuerpo, ¿ya? Porque si no la energía se disipa y al reconocerse a sí misma nace siempre la energía como un ego propio, pero un ego desde la visión del yo soy, yo me reconozco, no un ego desde la visión egocéntrica y la visión terrenal que siempre creemos que el ego es lo malo, sino que aquí el ego desde el reconocerse, porque eso también es parte de un principio que mueve la creación. Si algo no se reconoce, no existe, así de simple. Por ende, todo lo que se reconoce a sí mismo, tú, yo,
un planeta, una molécula, lo que sea, es un ego. Y ese es el principio que mueve todo. Por otro lado, tenemos también que entender que la creación todo fue generado con una intención, ¿ya? Y esa intención es lo que nos mueve a nosotros y somos, queramos o no, parte de una creación de una totalidad en la cual nosotros formamos parte de un eslabón. Y si quieres entenderlo más desde la mirada biológica, formamos ecosistemas. Tanto como nosotros podemos ver ecosistemas en la naturaleza, cuando nos enseñan en ciencias naturales, también hay ecosistemas internos tuyos en cuanto a los planos emocionales, ¿cierto? ¿Cómo está ese ecosistema interno de las emociones? ¿Cómo se relaciona con el ecosistema interno ambiental también? ¿Ah? ¿Dónde tú te encuentras? ¿Cómo está tu entorno? ¿Qué es lo que representa tu entorno? ¿Ya? Si ese mismo orden que tú quieres tener adentro se expresa también exteriormente y todo va formando parte de una hermosa cadena en la cual nosotros simplemente somos un eslabón. Nadie es mejor y nadie es peor. Todos tenemos el mismo potencial y eso es lo maravilloso de esto. Quienes quieran alcanzar este conocimiento lo pueden hacer. Es parte también de la evolución por la cual el ser humano tiene que pasar. Siempre nos preguntamos cuál es el propósito de nuestra existencia, hacia dónde vamos. Parte del sendero del iniciado sirio lo que nos enseña es el sendero hacia dónde va el proceso de ascensión. ¿Cuál es el siguiente peldaño de la escala evolutiva en la cual nos vamos a encontrar? Por lo que hemos entendido y por lo que cual estamos siendo entrenados, es simplemente entender que la conciencia, ¿cierto? Es aquello que se vincula directamente al aspecto del ego y que se reconoce todo ese proceso de experimentación que tú has alcanzado vida tras vida en la rueda de encarnaciones y que nos ha llevado en este momento a ser lo que somos. Es decir, si yo tomo todas esas experiencias y aquí ahora trajera todo vinculado a toda mi existencia, toda mi vida, la verdad que nosotros despertaríamos un potencial humano desde el subconsciente, donde despertaríamos toda nuestra genética, ¿cierto? Y energía, y realmente seríamos seres con un potencial que nada ni nadie en este plano podría controlar. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la manipulación que estamos viviendo siempre? La propia resistencia del ser humano al cambio, al miedo a cambiar, porque establecemos patrones conductuales que así nos han enseñado, ¿cierto? Que tenías que, no sé, pues nacía, te educaban, colegio, universidad, casarse, ¿cierto? La familia, un trabajo que antes duraba 25 años, te jubilabas y ese proceso era una curva ascendente y luego descendente. ¿Qué pasaba eso? Esos patrones conductuales en los cuales nosotros repetimos el mismo programa día tras día, tras día, tras día, es algo que va apagando el alma. ¿Bien? Porque es como si tu cuerpo y las neuronas en todo tu sistema nervioso y todo tu cuerpo estableciera surcos de conexiones porque no le permitía establecer con las dendritas nuevas conexiones que establecieran nuevos patrones de conducta. Y es increíble cómo la ciencia en los últimos años, o sea, eh, hace 20 años atrás se pensaban que las neuronas morían y se te iban acabando. Después la ciencia y nosotros dijimos, sí, es verdad, es verdad. Y todos, boom, le dimos el 100% de verdad. ¿Por qué? Porque lo dice la ciencia. Entonces, siempre le damos el poder a aquello de afuera. Luego, nos dice la ciencia, no, están las células madres y siempre hay un proceso de génesis de nuestras neuronas. O sea, estamos siempre creando nuevas neuronas. Y eso lo hace más interesante porque qué tipo de neuronas podemos crear desde nuestro nivel de conciencia. Entonces, nos cambió 100% la película de un día para otro con nuevas teorías y nosotros dijimos todo aquello que dijimos no, ahora sí. Entonces, esa negación que tenemos los seres humanos, cuando le cedemos el poder a todo lo externo, como por ejemplo cuando algo, se han dado cuenta que la ciencia siempre vincula la tecnología con la NASA, porque a la NASA como que todo el mundo le cree. Y dicen, no, esto fue la tecnología que ocupó la NASA en tal cuestión. Ah, entonces, bueno.
Listo, nadie más lo cuestiona. Antes pasaba también con la Organización Mundial de la Salud. Nadie lo cuestionaba. Y todavía estamos en ese factor. ¿Pero qué está pasando? Empezamos a abrir los ojos y decir, no, pues señor, a ver, aquí hay algo raro. Nos están metiendo como el dedo en la boca y nos están diciendo que existe una pandemia, que existe esto, nos están, o sea, estamos siendo como conejillos de India de una experimentación de unas vacunas que no se sabe el resultado y sin embargo, por primera vez, toda la humanidad tiene que ser inoculada. Abramos los ojos, desde el punto de vista científico eso no se hace. O sea, existen leyes, existen tratados donde no se puede experimentar con el ser humano. Y no sé qué pasó, que de repente todo sí se permitió y se rompió todo y se degeneró. Y lo que estamos viviendo ahora es parte de ese proceso que no solamente en la salud, es un proceso degenerativo en todo el sistema de la matriz que nosotros llamamos la red planetaria, la conciencia colectiva o el sistema. ¿Ah? Todo eso se está desmoronando por una simple razón, que el ser humano, imagínate el poder que tenemos, dejamos de entregarle nuestra energía. Es decir, dejamos de pensar en decir eso es verdad. Y empezamos a decir, oye, acá hay algo más. Es raro. Nos empezamos nosotros a cuestionar. Y cuando nos empezamos a cuestionar, nuestro propio cerebro, nuestra propia estructura, ¿cierto? Biológica, empieza a establecer nuevas conexiones neuronales en nosotros. Y eso hace también que secrete todo el sistema endocrino nuevas sustancias químicas. Y esas sustancias químicas empieza a establecer nuevas cadenas o hebras del ADN y empieza un proceso de transformación, queramos o no queramos, a nivel biológico, como también, obviamente, todo esto es en paralelo a nivel emocional y nivel mental. El hecho de yo cambiar mi punto de vista como observador nos empieza a abrir a nuevos, llamémoslo así, universos. La ciencia nos decía que si no lo podías percibir y demostrar acá físicamente no existía. Y nosotros así que todos decíamos, sí, es verdad, es verdad. ¿Qué pasó? Alguien dijo, no, pues existe algo maravilloso que es la mecánica cuántica, y empezaron a develarse infinitas posibilidades nuevas en las cuales nosotros dijimos, no lo sé, pero parece entretenido. Y nos enseñó algo que la espiritualidad lo venía enseñando durante toda la existencia. Todo depende del punto de vista del observador. Esa simple acción donde yo me quiero parar en la vida, en la creación, o en un problema, en una situación concreta, simplemente depende de tu punto de vista. Y vas a generar tu propia verdad. Y cuando tú dices esto es verdad, bueno, manifiesta tu realidad. Cuando nosotros estamos en este punto donde nos dijimos nosotros mismos, ya no creo en el sistema, no creo en la política, no creo en la religión, no creo en eso. Observan ustedes cómo se empezó a desmoronar cuando hace 20 años atrás parecía todo esto imposible. Y de repente está sucediendo y de repente lo estamos viviendo. Al mismo tiempo estamos preparados. No es algo que nos toma a nosotros como de sorpresa, pero sí sabemos que al colectivo inconsciente lo va a tomar muy de sorpresa, ¿no? Y eso, ¿qué es lo que hace a nivel energético? Va a generar mucho ruido, como si fuese una radio mal sintonizada, generando en los campos receptivos de los seres humanos muchas distorsiones que pueden llegar casi a la locura. O sea, todo lo que es distorsión, enfermedades mentales, ya se sabe ya esto, es lamentablemente lo que más va a abarcar en estos momentos. Por eso estamos con la Fundación Médicos Espirituales en mucho tiempo preparados para estos tiempos, tratando de poder sostener, ¿no? Por eso está la comunidad, donde tratamos que entre todos ir haciendo de a poquito cada vez más actividades. Ustedes vieron ahí que compartimos un poco las actividades que vienen para abril, donde todas están vinculadas a la maestría interior, al desarrollo y el, llamémoslo así como a cultivar el alma desde un aspecto amoroso, ¿ya? Desde un aspecto muy humilde y dejarnos de creer que somos mejores que otros, sino que volver a la esencia, a lo simple, a lo puro. Y en eso estamos en la labor de este año, dentro de lo que es la academia, lo que es médicos espirituales, amparado en esta comunidad que ustedes
Ya no sé si están todos ahí, estamos en Telegram, con todo porque en las redes sociales la verdad que fuimos muy atacados, muy censurados. Basta que nosotros coloquemos algo y nos tiran hacia abajo los videos y hemos tenido muchos problemas de censura, aunque no lo crean, amenazas directas de gente, de organizaciones muy poderosas. Y bueno, durante el 2020 tuvimos que callar, ¿no? ¿Ya? Porque las amenazas fueron muy fuertes. Y así nos damos cuenta que cuando tú empiezas a decir la verdad, bueno, hay alguien o algo que no quiere que la gente sepa saber. Entonces se van generando estos grupos más privaditos, pero son comunidades abiertas donde podemos compartir un fin común que es el despertar de nuestra conciencia. Y en eso estamos en la labor para poder poco a poco ir progresando todos juntos. Hoy día me toca a mí presentar parte de lo que es el sendero del iniciado sirio, el referente a el manejo del lenguaje vibracional. Eso es algo maravilloso que se llama bioenergética. Nosotros lo vinculamos, toda esta sabiduría, la verdad que tú lo puedes ocupar para lo que tú quieras, pero lo vinculamos un poquito hacia la parte terapéutica con la intención que se motivara gente a poder tomar estos cursos, formarse, prepararse, y que también al mismo tiempo tenga un recurso para ir generando sus propios ingresos en estos tiempos difíciles, ¿ya? Y empezamos porque sabemos que el proceso es asistir a otras almas. Va a tocar ayudar a muchos seres humanos. Entonces, la idea era entregar esta información, pero ordenadísima. Y bueno, todo esto fue también con un propósito con nuestros hermanitos de arriba, que era poder experimentarla como ser humano para poder entenderla a la perfección, cómo funciona toda la estructura, cómo funciona el campo sensorial, cómo funciona el lenguaje de las vibraciones, y te vas dando cuenta que esto es entrar en un mundo totalmente distinto y que la invitación ahora es empezar a cambiar el punto de vista del observador y empezar a entendernos como seres de luz, seres de pura energía. Cuando empiezas a lograr ese cambio interno, te das cuenta que tú tienes el control de todo factor que está a tu alrededor. Y empiezas también a aplicar ciertas informaciones que se van ensamblando bastante bien y muy simple. Pero para llegar a esa simpleza tienes que manejar, hoy se puede decir como una fuente de información que muchas veces va a romper con muchos dogmas y creencias tuyas que te puede llevar a transformar tu vida. Entonces, siempre le decimos a la persona que para entrar en los nuevos campos vibracionales tenemos que saber quiénes somos, dónde estamos pisando y desde dónde nos reconocemos para poder generar esta transformación amorosa y esta transformación siempre desde adentro hacia afuera. ¿Mm? Sin exigirle nada ni nada, o sea, nada a nada ni nadie exigirle, sino que nosotros hacer esa transformación. Cuando tú logras eso, te vas dando cuenta que todo fuera se va transformando. Y cuando uno actúa de alguna manera con el ejemplo, porque solamente siendo lo que tú eres, no creando un arquetipo de lo que tienes que hacer, creando ese como arquetipo de ser un ser espiritual y casi como un gurú y que vienes aquí como redentor, no, no va por ese lado, sino que ser el ser humano auténtico que hay dentro de ti. Esa autenticidad de volver a tu esencia y recuperarla es el potencial, uno de los potenciales más poderosos que se están abriendo en estos momentos. O sea, ser seres auténticos. Mira la maravilla de lo que podemos alcanzar. Entonces, frente a eso, aquí la invitación hoy día es aprender, tener las bases, ¿ya? Sobre lo que es bioenergética y empezar a experimentarlo simplemente y lúdicamente hoy día, basado un poquito, voy a hacer una introducción frente al concepto de energía y vamos a ir netamente al taller, que es absolutamente lúdico, y de eso se trata, ¿ya? Entonces, yo le pido que traten de ustedes estar en un lugar donde no vayan a ser interrumpidas, porque esto se va de a poquito, vamos a ir haciendo puro ejercicio que no nos interrumpimos para alcanzar una frecuencia vibracional y entrar, ¿cierto?, en un servicio
de lo que llamamos médicos espirituales, una autorregeneración y alineación de nuestro campo energético. ¿Ok? Vamos